Evangelizar a un incrédulo puede ser un gran desafío, porque se debe evitar mencionar directamente la Biblia, pero es posible. Aquí tenemos algunos versículos relevantes que nos enseñan a compartir nuestra fe de manera efectiva. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro nos insta a defender nuestra fe con mansedumbre y respeto, incluso cuando compartimos la razón de nuestra esperanza con los incrédulos. Es un recordatorio poderoso de cómo debemos comunicarnos con amor y humildad mientras compartimos nuestra fe. Los argumentos no llevan a nadie a amar a Dios. El Evangelio será escuchado con más atención si los cristianos hablamos con mansedumbre y reverencia. Aunque Pedro escribe que debemos presentar defensa con respeto a los malvados, hay veces que es apropiado resistir la maldad. Hablemos con mansedumbre y respeto cuando defendamos nuestra fe, hagámoslo con calma. No caigamos en provocaciones ni discutamos acaloradamente. Mantengamos la compostura y mostremos educación. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Este versículo nos enseña que la bienaventuranza final del hombre depende de su inquebrantable continuidad en la fe. Lo que un hombre cree tiene una poderosa influencia para moldear su carácter. Las verdades sometidas a nuestra fe arrojan luz sobre asuntos de trascendente importancia y valor. La seguridad eterna del alma está asegurada, no por una devoción apasionada a las meras opiniones sobre ciertos dogmas, sino por una fe inteligente, firme y constante en las verdades divinas. El creyente es testigo de la verdad, y es un deber imperativo dar testimonio de Cristo ante el mundo. Esto se hace cuando nos unimos en compañerismo y servicio con la Iglesia externa de Cristo en la tierra. La Iglesia, como representante de Cristo, da testimonio de Él en la vida y conducta de sus miembros individuales. Pablo nos insta a enfatizar nuestro testimonio personal. Necesitamos hablar sobre cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Compartir nuestras experiencias personales y cómo encontramos esperanza y propósito en nuestra fe. Nuestro testimonio puede ser poderoso ante los incrédulos. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Este versículo nos recuerda la importancia de la fe al escuchar la palabra de Dios. Aunque la buena noticia fue proclamada tanto para los antiguos como para nosotros, su impacto depende de nuestra respuesta de fe. La fe es el puente que conecta la palabra con nuestra vida y transforma su significado en una experiencia personal y poderosa. La palabra evangelio significa buenas nuevas. A los israelitas se les anunció la buena nueva de un lugar de paz y reposo de sus enemigos. Anunciar una esperanza como esta siempre deja la puerta abierta, aunque no mencionemos directamente la Biblia, dejamos, así, una semilla de fe. Siempre mantengamos la posibilidad de futuras conversaciones abierta. Las personas pueden buscar respuestas más adelante. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este versículo nos insta a comunicarnos con amabilidad y sabiduría. Pablo nos recuerda que nuestras palabras deben ser agradables y sazonadas con sal, lo que significa que deben ser útiles y preservar de la corrupción del pecado. La sal mejora el gusto, de la misma manera, lo que los creyentes decimos y hacemos debe darnos buen gusto para los demás. Así sabremos cómo responder a cada persona. La sal es una buena metáfora para la conversación y el comportamiento cristiano. La sal también preserva los alimentos, así los cristianos debemos influenciar a otros para la eternidad con nuestras vidas llenas de gracia. Con cortesía, honradez y compasión debemos mostrar el fruto del Espíritu en ellos. Así que habla con gracia. La forma en que nos comunicamos es importante. Procuremos hablar con amabilidad y gracia, incluso cuando enfrentemos preguntas difíciles. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Estos versículos presentan una aparente contradicción, pero en realidad, estos versículos ofrecen una sabia guía para tratar con personas necias. Se nos aconseja no entrar en discusiones inútiles con personas insensatas. No debemos rebatir sus argumentos vacíos, ya que eso solo los enorgullecería y perpetuaría la discusión. En contraste, el autor de Proverbios nos insta a responder de manera apropiada cuando sea necesario. No debemos dejar que el necio se crea sabio en su propia opinión sin cuestionar sus ideas erróneas. Debemos reconocer lo que no sabemos.
Si nos hacen preguntas complicadas, no temamos decir que no tenemos todas las respuestas. Es mejor ser honestos y buscar ayuda para responder adecuadamente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. En este versículo, el apóstol Pablo reflexiona sobre su pasado. Antes de su conversión, él había sido un blasfemo, persiguiendo y maltratando a los creyentes. Sin embargo, la misericordia de Dios lo alcanzó, a pesar de su ignorancia y falta de fe. Este pasaje nos recuerda la gracia abundante que Dios ofrece incluso a aquellos que han cometido errores graves. Por la ignorancia no se gana la misericordia de Dios. La verdad es que nada puede ganar la misericordia de Dios. Necesitamos el perdón aunque no estemos conscientes de que hemos pecado. Pablo vio que solo la misericordia y la gracia de Dios pudieron alcanzarlo en su ignorancia. De la misma manera, todos necesitamos la gracia de Dios para ver que somos pecadores en necesidad de salvación. Por esto, mostremos interés por las personas, más allá de las diferencias, demostremos un genuino interés por las personas. Escuchemos sus inquietudes y preguntas con empatía. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Estos versículos nos recuerdan la importancia de estudiar la palabra de Dios, buscar sabiduría y estar preparados para compartir nuestra fe con amor y claridad. El autor de Proverbios nos ofrece una valiosa enseñanza sobre la búsqueda del conocimiento divino. El conocimiento divino está al alcance del entendimiento humano. Así como una madre satisface el hambre de sus hijos proporcionándoles comida, Dios ha dado al hombre la capacidad de conocerlo. La palabra de Dios está cerca, en nuestra boca y corazón. Para alcanzar este conocimiento, debemos prestar atención a su mensaje, retenerlo en nuestra memoria y reflexionar sobre él. La súplica y la perseverancia también son esenciales. Clamar por sabiduría nos acerca a Dios. Las condiciones para obtener sabiduría son, escuchar lo que Dios tiene que decir es el primer paso. La fe viene por el oír. No basta con escuchar, debemos guardar la verdad en nuestra memoria. Meditar sobre la verdad evita el olvido y profundiza nuestra comprensión. Como alumnos, podemos acudir al autor del libro para pedirle entendimiento. La sabiduría divina es como una mina, debemos cavar profundamente y nunca dejar de buscar sus tesoros. Necesitamos prepararnos y estudiar para las conversaciones que tengamos. Aprendamos a comunicarnos de manera efectiva y a responder preguntas comunes sobre la fe. Recordemos que, aunque no mencionemos explícitamente la Biblia, nuestras vidas y nuestras acciones pueden ser un testimonio poderoso.